Segunda parte. Seducción. La oscuridad es generosa y es paciente. Es la oscuridad la que siembra semillas de crueldad en la justicia, la que gotea desdén en la compasión, la que envenena el amor con granos de duda. La oscuridad puede ser paciente porque la menor gota de lluvia puede hacer germinar esas semillas, y la lluvia llegará y las semillas germinarán, pues la oscuridad es el suelo en el que crecen, y es las nubes en las alturas, y espera tras la estrella que les da luz. La paciencia de la oscuridad es infinita. Con el tiempo, hasta las estrellas se consumen. Capítulo 8. Líneas de fractura. Mace Windu se asomaba por la escotilla corrugada del hangar para tropas de la fragata. Con una mano se agarraba al pomo, entrecerrando los ojos ante el viento que azotaba su capa tras él, y con la otra se hacía sombra en los ojos para evitar que le deslumbrara el brillo de uno de los espejos orbitales que concentraban la luz diurna del planeta capital. En ese momento, el espejo giraba y el crepúsculo se acercara al lugar de destino de la fragata. Ese lugar, una plataforma de aterrizaje de 1 kilómetro de grosor, situada en la vasta zona industrial del planeta, estaba señalado por una columna de humo y vapor fuertemente inclinada que ascendía desde la superficie hasta las capas más elevadas de la atmósfera. Un rastro de humo que solo ahora empezaba a dispersarse, enroscándose desde su pequeño punto de origen al ser arrastrado por los vientos atmosféricos y convirtiéndose en una mancha que abarcaba el horizonte. La fragata rugía por encima de los desfiladeros sin fondo de duracero y permeocemento que conformaban el paisaje de Coruscant, viajando en línea recta por la zona industrial sin preocuparse por las rígidas leyes de tráfico que controlaban los vuelos en el planeta. Mientras la ley marcial no fuera oficialmente revocada por el Senado, los cielos progresivamente oscuros solo serían cruzados por naves militares de la República, transportes Jedi y vehículos de emergencia. La fragata estaba incluida en las 3 categorías. Mace ya podía ver la nave, o lo que quedaba de ella, reposando en la chamuscada plataforma frente a él. Era solo un trozo de nave, un fragmento, menos de la 1/3 parte de lo que una vez fue la nave insignia de la Federación de Comercio. Y aún ardía, pese a la espuma extintora que llovía desde 5 naves diferentes y desde los soldados clon en servicio de emergencia que la rodeaban en la plataforma. Mace negó con la cabeza. Otra vez Skywalker, el elegido. ¿Quién más podría haber aterrizado esa masa? ¿Quién más podría haberla llevado tan lejos? La fragata giró para aterrizar verticalmente, con los repulsores aullando, y Mace saltó antes de que pudiera posarse, haciendo un gesto con la palma abierta al piloto para indicarle que esperase. El piloto, sin rasgos dentro de su casco, respondió con un puño cerrado. Claro que, en realidad, no carecía de rasgos. Bajo el casco acorazado, el piloto clon tenía un rostro que Mace Windu recordaba demasiado bien. Ese rostro siempre le recordaba que una vez tuvo a Dooku a su alcance y dejó que escapara. Al otro lado de la plataforma, una escotilla de emergencia giró y se abrió. Los equipos de emergencia forcejearon con una escala y un momento después el canciller supremo, Obi-Wan Kenobi, y Anakin Skywalker se encontraron pisando la plataforma junto a la ardiente nave, seguidos de cerca por la unidad R2, un tanto castigada, que se elevó y luego descendió sobre sus cohetes de maniobra incorporados. Mace caminó con rapidez para reunirse con ellos. Las ropas de Palpatine estaban chamuscadas y deshilachadas en los bordes. Parecía débil y, a medida que se alejaba de la nave, se apoyaba un poco en el hombro de Skywalker. Al otro lado, el maestro Kenobi también parecía un tanto dolorido. Iba cubierto de polvo y un hilillo de sangre le brotaba de una herida en la cabeza. Skywalker, en cambio, conservaba la apariencia del héroe de la Holorred que se suponía que era,
Parecía más alto que sus compañeros, como si hubiera crecido en los meses que hacía que Mace no lo veía. Llevaba el pelo revuelto, las mejillas sonrosadas y su paso conservaba la gracia reposada de un luchador nato, pero había algo nuevo en su aspecto físico, tal vez en cómo movía la cabeza o en la forma en la que el peso del brazo de Palpatine descansaba sobre su hombro, como si perteneciera a ese lugar, o algo menos definible. Un nuevo reposo, una nueva confianza, un aura de poder interior. Presencia. Skywalker ya no era el mismo joven que el Consejo había enviado al borde exterior 5 meses estándar antes. «Canciller», dijo Mace al encontrarse con ellos. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?» Hizo un gesto sobre el hombro, hacia la fragata que les esperaba. «Tengo un campo quirúrgico completo». No es necesario», dijo Palpatine con cierta debilidad. «Gracias, maestro Windu, pero estoy bien. Muy bien, gracias a estos dos». Mace asintió. «¿Maestro Kenobi? ¿Anakin?» «Nunca he estado mejor», replicó Skywalker, aparentando convicción. Kenobi se limitó a asentir, haciendo una ligera mueca al tocarse la herida de la cabeza. «Solo es un chichón. Seguro que necesitan ese campo quirúrgico en otra parte». «Así es». Mace parecía huraño. «Aún no tenemos ni una estimación preliminar de las bajas civiles». Hizo un gesto a la fragata, y ésta se alejó con un rugido hacia los incontables incendios que pintaban de rojo la cercanía de la noche. «Hay una lanzadera en camino, canciller. Estará usted en suelo del Senado en menos de 1 hora. Ya se ha notificado a la Olored que usted querrá hacer una declaración». Así es. Palpatine tocó a Mace en el brazo. «Usted siempre ha sido muy valioso para mí, maestro Windu. Gracias». «Los Jedi nos sentimos honrados de servir al Senado, señor». Quizás hubiera cierto énfasis en las palabras Senado. Mace permaneció inexpresivo a medida que apartaba sutilmente el brazo de la mano del canciller. Miró a Obi-Wan. «¿Hay algo más que deba informar, maestro Kenobi? ¿Qué ha sido del general Grievous?» «El conde Dooku estaba allí», interpuso Skywalker. Había en su rostro una expresión que Mace no pudo descifrar. Orgullosa, pero temerosa, hasta infeliz. «Ahora está muerto». «¿Muerto?» Pasó la mirada de Anakin a Obi-Wan y de vuelta al primero. «¿Es cierto eso? ¿Han matado al conde Dooku?» «Mi joven amigo es demasiado modesto. Él mató al conde Dooku», repuso Kenobi, sonriendo y tocándose el bulto de la cabeza. «Yo estaba echando una siesta». «Pero...» Mace pestañeó. Dooku era, a los separatistas, lo que Palpatine a la República, el centro de gravedad que mantenía unida una espiral galáctica de intereses especiales. Sin Dooku, la Confederación de Sistemas Independientes dejaría de ser una confederación. Se desintegraría en cuestión de semanas, en cuestión de días. «Pero», volvió a decir Mace, y al final no se le ocurrió ningún pero. Todo era tan asombroso que estuvo a punto, casi, pero no del todo, de llegar a sonreír. «Estas son las mejores noticias que oigo desde...», negó con la cabeza. «Desde no recuerdo cuándo, Anakin. ¿Cómo lo hiciste?» El joven Skywalker se mostró claramente y de forma inexplicable, incómodo. Esa nueva presencia, tan confiada, que exhibía, se derrumbó tan repentinamente como un escudo sobrecargado, y en vez de mirar a Mace a los ojos, desvió la mirada hacia Palpatine. De algún modo, Mace no consideró eso modestia. También miró al canciller, y, poco a poco, perdió su alegría, que se trocó en un desconcierto teñido de sospecha. «Fue por completo extraordinario», dijo Palpatine con sosería, ajeno a la mirada suspicaz de Mace. «No sé nada de esgrima, claro, pero con mi ojo inexperto, yo diría que el conde Dooku fue, quizás, en exceso confiado.
sobre todo tras deshacerse tan limpiamente del maestro Kenobi. Obi-Wan enrojeció, solo un poco, y Anakin enrojeció bastante más. Puede que el joven Anakin estuviera muy motivado, dijo Palpatine, dedicándole una sonrisa de aprecio. Después de todo, Dooku solo luchaba para matar a un enemigo, y Anakin luchaba para salvar, si puedo presumir de ese honor, a un amigo. El ceño de Mace se ensombreció. Eran buenas palabras, puede que hasta sinceras, pero seguían sin gustarle. Nadie en el Consejo Jedi se había sentido cómodo con la relación tan estrecha que Skywalker tenía con el canciller, y ya habían mantenido más de una conversación al respecto con Obi-Wan, cuando Anakin aún era su padawan. Y ahora, a Mace no le alegraba nada oír a Palpatine hablar por un joven Jedi que no parecía preparado para hablar por sí mismo. «Estoy seguro de que el Consejo se mostrará muy interesado en tu informe completo, Anakin», dijo, con el énfasis justo en completo, para dejar clara la situación. Skywalker tragó saliva, y entonces ese aura de confianza centrada y calmada se reconstruyó a su alrededor tan repentinamente como había desaparecido. Sí, claro, Maestro Windu. Y debemos informar que Grievous escapó, dijo Obi-Wan. Sigue siendo tan cobarde como siempre. Mace aceptó las noticias con un asentimiento. Pero no es más que un jefe militar. Sin Dooku, para mantener unida la coalición, esos supuestos sistemas independientes se desintegrarán, y ellos lo saben. Miró directamente a los ojos del Canciller Supremo. Esta es nuestra mejor oportunidad de alcanzar la paz. Podemos acabar ahora mismo esta guerra. Y Mace Windu buscó en la fuerza mientras Palpatine respondía. El mundo se cristalizó alrededor de ellos gracias a la percepción de la fuerza de Mace, convirtiéndose en una gema de realidad cruzada por fallas y líneas de fractura, de posibilidades. Ese era el don especial de Mace, ver cómo encajaban las personas y las situaciones en la fuerza, para encontrar las facetas que podían romperse de forma útil e intuir qué clase de golpe haría el mejor corte. Y pese a no poder determinar qué importancia tenían las estructuras que percibía, ya que la nube que oscurecía la fuerza desde el renacer de los Sith le dificultaba cada vez más la tarea, la presencia de puntos de ruptura seguía siendo muy clara para él. Mace había respaldado el entrenamiento de Anakin Skywalker, aunque iba en contra de una tradición Jedi de milenios, porque la estructura de líneas de ruptura en la fuerza que lo rodeaba le había permitido intuir cierto grado de verdad en la conjetura de Qui-Gon de que el joven niño esclavo de Tatooine era el profetizado elegido, nacido para llevar el equilibrio a la fuerza. Había defendido el ascenso de Obi-Wan al maestrazgo, y que se le encomendara a este nuevo maestro sin probar el entrenamiento del elegido, porque su percepción única le había mostrado poderosas líneas de destino uniendo sus vidas para bien o para mal. El día de la elección de Palpatine como canciller, había visto que el propio Palpatine era un punto de ruptura de inimaginable importancia, un hombre del que podía depender el destino de la propia República. Y ahora veía juntos a los tres hombres y el intrincado encaje de líneas de fractura y de tensión que los unían era tan abrumadoramente poderoso que su estructura estaba más allá de todo cálculo. Anakin era una especie de pivote central, el punto de apoyo de una balanza en la que Obi-Wan estaba a un lado, Palpatine al otro, y toda la galaxia pendía en equilibrio. Pero la nube que oscurecía la fuerza impedía su percepción adentrarse en el futuro, más allá de una simple insinuación de hacia dónde podían conducir las cosas. El equilibrio era ya tan delicado que no podía conjeturar el resultado de cualquier variante. El menor empujón en cualquier dirección generaría una oscilación caótica. Podía pasar cualquier cosa, y el encaje de líneas de ruptura que unía a unos con otros apestaba al lado oscuro. Alzó la cabeza y miró al cielo. Pudo distinguir la lanzadera Jedi que, como una estrella fugaz,
se dirigía hacia ellos en la tarde progresivamente oscura. «Me temo que seguirá sin haber paz mientras Grievous siga en libertad», dijo al canciller con tristeza. Dooku era el único que controlaba la monstruosa sed de matanza de Grievous. Sin Dooku, el general iniciará una campaña de terror por la galaxia. Temo que esta guerra, lejos de haber acabado, esté a punto de agravarse mucho más. «¿Y qué pasa con los Sith?», dijo Obi-Wan. «La muerte de Dooku debería haber debilitado a la oscuridad. Pero, en vez de eso, parece más fuerte que nunca. Me temo que la intuición del maestro Yoda ya era acertada, y Dooku solo era el aprendiz del señor Sith, y no el maestro». Mace empezó a caminar hacia la pequeña pista de amarre en la que aterrizaría la lanzadera Jedi, y los demás le siguieron. El señor Sith, si es que aún existe alguno, se mostrará en su momento. Siempre lo hacen. Esperaba que Obi-Wan captara la insinuación y se callara. Mace no sentía deseos de hablar abiertamente de esa investigación ante el Canciller Supremo. Cuanto menos supiera Palpatine, mejor. «Grievous es un rompecabezas más interesante», dijo. «Le tenía a su merced, canciller, y la piedad no es una de las virtudes del general. Aunque todos nos alegramos de que no le matara, no puedo dejar de preguntarme el por qué». Palpatine abrió las manos. «Solo puedo suponer que los separatistas preferían tenerme de rehén a convertirme en mártir, aunque eso es imposible de saber. Quizás solo fuera un antojo del general. Es un ser muy errático. Puede que los líderes separatistas le contuvieran a cambio de ciertas...» Mace dejó que su mirada vagara casualmente hasta un punto situado en alguna parte sobre la cabeza del canciller. «Consideraciones». «En absoluto», Palpatine sirvió, alisándose los ropajes. «Una negociación de paz habría significado reconocer a la Confederación de Sistemas Independientes como un gobierno legítimo de los sistemas rebeldes y, por tanto, habría equivalido a perder la guerra. No, maestro Windu, esta guerra solo acabará de un modo, con una rendición incondicional, y eso no pasará mientras Grievous siga con vida». «Muy bien», dijo Mace. «Entonces los Jedi convertirán la captura del general Grievous en su tarea particular». Miró a Anakin y a Obi-Wan y luego a Palpatine. Se inclinó hacia el canciller y su voz era grave y definitiva, con una intensidad soterrada que insinuaba, en el menor grado posible, sospecha y advertencia. «Esta guerra ya ha durado demasiado. Lo encontraremos y esta guerra acabará con él». «No tengo ninguna duda de ello». Palpatine siguió caminando a su lado, de forma aparentemente inconsciente. «Pero no debemos subestimar lo arteros que pueden llegar a ser los separatistas. Puede que incluso la misma guerra solo sea un paso de un plan aún más amplio», dijo con elegancia y sencilla precisión. Obi-Wan observó a Anakin, que simulaba no mirar por la ventana, mientras la lanzadera Jedi volaba hacia la plataforma de aterrizaje privada del canciller, en el edificio administrativo del Senado. En la plataforma había un pequeño contingente de bienvenida compuesto por senadores, y Anakin se esforzaba desesperadamente por simular que no buscaba un rostro concreto entre esa pequeña multitud. Pero la simulación era una pérdida de tiempo. Anakin irradiaba una excitación tan potente en la fuerza que Obi-Wan prácticamente podía escuchar el tronar de sus latidos. Obi-Wan emitió un suspiro silencioso. Tenía una idea demasiado clara de cuál era el rostro que esperaba ver su antiguo Padawan. Cuando la lanzadera tocó tierra, el maestro Windu atrajo su atención desde el otro lado del hombro de Anakin. El maestro Kurun hizo un gesto casi invisible a Obi-Wan, que no respondió de forma visible. Pero cuando Palpatine, Anakin y R2 desembarcaron para reunirse con la multitud de simpatizantes, él se quedó rezagado. Anakin se detuvo en la plataforma de descenso y miró a Obi-Wan. «¿No vienes?» «No estoy hecho para la política».
dijo Obi-Wan, mostrando su habitual asomo de una sonrisa. Yo informaré al consejo. ¿No debería hacerlo yo también? No es necesario. No es el informe formal. Además, Obi-Wan hizo un gesto con la cabeza hacia el grupo de equipos de la Holo-Red que atestaban la zona de peatones. Alguien tiene que ser el chico de la foto. El hombre de la foto, corrigió Anakin con aire dolido. Cierto, dijo Obi-Wan con una risita amable. Ve y reúnete con tu público, hombre de la foto. Espera un momento. Toda esta operación fue idea tuya. Tú la planeaste. Tú liderabas el rescate. Te toca recibir los aplausos. No te librarás fácilmente de esta, mi joven amigo. Sin ti, yo no habría podido llegar a la nave insignia. Tú mataste al conde Dooku y rescataste solo al canciller. Y todo ello, y perdona que no lo olvide, cargabas a la espalda con un viejo maestro Jedi inconsciente. Por no hablar de que has hecho un aterrizaje que será considerado un modelo imposible en todos los manuales de vuelo de los próximos 1000 años. Solo gracias a tu entrenamiento, maestro. Eso no es más que una excusa. Tú eres el héroe. Ve a pasar tu día de gloria rodeado de... Obi-Wan se permitió una tos ligeramente burlona. Políticos. Vamos, maestro, me lo debes. Y no solo por salvarte el pellejo por 10ª vez, 9ª vez. Lo de Cato y Moidia no cuenta. Para empezar, fue culpa tuya. Obi-Wan le hizo un gesto con la mano para que se alejara. Te veré por la mañana, cuando informemos sobre lo ocurrido en el borde exterior. Bueno, vale, solo por esta vez. Anakin se rió, saludó con la mano y avanzó a paso rápido para alcanzar a Palpatine, cuando éste, con la suavidad del transpariacero engrasado que proporcionaba toda una vida en la política, se mezclaba con los senadores. La oscuridad se fortalece, y es gracias a ustedes. El Consejo de las Sombras extiende su gratitud a los valientes que han jurado lealtad a este canal, La Voz del Mal. Al frente del Orden Oscuro se alza Iñaki Riquelmes, elevado al rango de Darth, el único en alcanzar el nivel de Señor Oscuro de los Sith. Tu poder es reconocido y temido. Y junto a él, nuestros acólitos Darth Weng, Keriku Shiha, Argenis Acebes y Arendil Bianzi. Su compromiso mantiene viva esta llama tenebrosa, su lealtad, un eco en los confines de la galaxia. Gracias a su apoyo, este canal no solo sobrevive, se expande. ¿Y tú? ¿Te atreverías a unirte a la oscuridad? Puedes convertirte en miembro, dejar tu ofrenda con un super gracias o invocar la fuerza con un comentario, un like o tu suscripción. Todo gesto fortalece al imperio. Y recuerda, la voz del mal te llama. La paz es una mentira.